Bueno, gente, usted añora el jardín del Edén. Y la evidencia más grande de que nosotros añoramos el jardín del Edén es que nosotros vemos la felicidad como algo que nos debería caer del cielo sin ningún esfuerzo. ¿Verdad? Como que cuando a nosotros nos da trabajo que nos llegue la felicidad, pues eso, nos contrariamos. No debería ser así. Es por esa razón que a través de esta serie hemos presentado el gozo como algo por lo cual es necesario luchar. Tenemos que enfrentar la realidad de la situación. Y esa lucha va a ser una lucha que es principalmente interna. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo, Satanás y nuestra propia carne, nuestra naturaleza caída, nos prometen, nos dicen todos los días que la felicidad se encuentra desobedeciendo los mandamientos que Dios ha establecido para nuestra protección. Esa es la lucha en contra de nuestra felicidad. Sin embargo, no es hasta después que nosotros caemos en el engaño que nos damos cuenta que la desobediencia a Dios es precisamente la causa de nuestra miseria. Por esa razón yo les he estado recordando algo a lo largo de esta serie. Quiero hacer esa distinción otra vez, esa distinción nunca me voy a cansar de hacerla. Quiero hacer una diferencia entre la salvación y su felicidad. La salvación sí está exclusivamente en confiar en la obra sustituta de Jesús por nosotros en la cruz. Y Jesús pagó el precio un 100%, usted no tiene nada que añadir. Nuestro gozo, nuestra felicidad está en obedecer a nuestro Creador. No su salvación, pero su gozo. Si usted es del Señor y usted se revela en contra del Señor, su vida va a ser una miseria. El propósito de esta serie es que veamos cómo Dios capacita a su pueblo para luchar por esa verdadera felicidad. La felicidad que viene cuando nos sometemos a un Dios que nos conoce. Y antes que siga, yo quiero recordarle a usted que ninguno de ustedes es más reformado que yo. Yo digo eso porque para los que quieren ser más reformados que yo y están pensando, bueno, eso de estar buscando la felicidad es un sermón centrado en el hombre. Dios no quiere mi felicidad, Dios quiere mi santidad. Y esa es la impresión que damos. Y se supone que conocer a Dios más a través de su palabra no tenga ese efecto en nosotros. Pero si Dios no quisiera nuestra felicidad, Pablo nunca nos hubiera dicho en Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Así que si usted desea la felicidad, usted no está violando las leyes cardinales de la fe reformada. Es más, yo quiero compartirles esta cita que no es de Austin, ni tampoco del otro predicador que se lleva todo el cash y los de la iglesia se quedan en la luna. Ese me lo aprendí esta semana. No, esta cita viene de una de las figuras históricas centrales del mundo reformado. Un pastor puritano del siglo XIX, considerado como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, ese mismo. Él escribe en uno de sus comentarios: la evidencia del profundo apego de nuestro Salvador a su pueblo es que no se contenta con haber asegurado su salvación definitiva, sino que está ansioso por su estado mental actual. Se deleita en que su pueblo no solo esté seguro, sino también feliz. No meramente salvo, sino regocijándose en su salvación. Escuchen esto, pueblo de Dios. El objeto de la revelación de Jesucristo es que tengas gozo. De hecho, que tengas un corazón lleno de gozo y que sepas lo que significa el gozo pleno. Aquí abajo recibimos solo gotas y destellos de gozo, a menos que seamos llevados a la comunión con Dios a través de Jesucristo. Entonces tenemos el mismo gozo de Dios en nuestras almas. ¡Oh, qué delicia! ¡Oh, que todos pudieran saberlo en su totalidad! Amada iglesia, como su pastor, ese es mi deseo para ustedes también.
Pero como este gozo no va a venir sin que primero usted luche por él. En esta mañana yo quiero hablar del último enemigo que nos queda en la lista. Por eso les invito a que consideremos la amenaza que representa para nosotros la glotonería. Y voy a pedir que busquen en sus Biblias en Proverbios 25. El pasaje principal de hoy van a ser dos cortos versos. Versos 27 y 28. Proverbios 25, 27 y 20, capítulo 25, versos 27 y 28. Y cuando al fin me tocó este tema, yo les tengo que confesar que me tenía un poquito preocupado. Porque probablemente este es el tema que a la gente en la iglesia menos le interesa oír. Carmen está dando la clase de los niños hoy. Necesito que alguien me ayude con un amén. Amén. Perdonen, lo de pentecostal no se me pasa. A la gente en la iglesia no le interesa oír sobre la glotonería. Este es el pecado. Todos sabemos que este es el pecado más justificado, más tolerado y más celebrado entre nosotros. Y porque los que van a la iglesia pues ni fuman ni beben, pero ¿cómo comen, gente? Amén. Bueno, y gente, ustedes ven que si esa área de pecado no fuera un problema para mí, la ropa me quedaría mejor, ¿no? Pero uno de los beneficios de poder predicar regularmente la palabra del Señor es que mientras me preparo siempre aprendo algo nuevo. Le estaba diciendo a Ana el viernes, preparando este sermón, yo aprendí que el pecado de la glotonería, aunque para nosotros el único significado es comer en exceso, en tiempos antiguos la glotonería tenía un significado mucho más amplio que el que nosotros le damos hoy en día. Tradicionalmente, la glotonería significaba vivir una vida sin tener la habilidad de esperar por la gratificación. Una vida donde uno busca complacer todos sus apetitos lo más pronto posible. En fin, se considera como una falta de dominio propio en general. Y aunque el libro de Proverbios sí habla sobre el comer en exceso, pero cuando nosotros expandimos el significado a eso, a falta de dominio propio, pues entonces la palabra entera de Dios tiene mucho más que decir en cuanto al tema. Así que le voy a pedir que busquemos, como les dije, Proverbios 25, versos 27 al 28. Si no tiene mi versión, vamos a mostrar el pasaje en pantalla porque es corto. Podemos estar en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así: no es bueno comer mucha miel, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Esta es la palabra de Dios para nuestras vidas. Y Señor, cuando yo veo este tema, Señor, cuánto necesito tu sabiduría. Yo me pregunto, Señor, si alguna vez ha existido una sociedad como esta sociedad, donde nuestros enemigos nos tientan con urgencia a satisfacer nuestros deseos de placer y de ser reconfortados, Señor. Y estamos bombardeados con esa tentación constantemente. Sin embargo, Señor, tú enviaste a tu Hijo a vivir una vida llena de incomodidades por nosotros, Señor. Efectivamente, nuestro Salvador murió con su túnica como su única posesión. Y a la misma vez, Señor, tú nos has dado tantas cosas, nos has bendecido en tanta abundancia y existen tantas cosas que no son ni malas ni buenas. Por eso, Señor, ayúdanos a discernir. Danos una mente que discierna y sepa cuándo es prudente probar, cuándo es prudente gustar y cuándo es prudente abstenerse, Señor. Cuídanos de la necedad. Permite, Señor, que nosotros llevemos ante ti nuestras penas, nuestras tristezas y nuestras aflicciones y que no las estemos llevando a la comida, a la bebida, al sexo, a los juegos de videos, a las adicciones, Señor.
Ayúdanos a recordar que de ti fluye la fuente y fluye el bálsamo para todos nuestros dolores. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, pedimos esto. Amén. Pueden sentarse. No sé si les he dicho que el tema de la glotonería no tiende a generar mucho interés. Se los digo otra vez. Perdonen. En nuestra cultura, en nuestra sociedad, el tema del dominio propio no es un tema que llena a la iglesia. Es uno de los temas considerados como los más aburridos. Y es porque todas las culturas tienen una tendencia natural que va, óigame, estas son las dos palabras de domingo, que tienden hacia el ascetismo o hacia el hedonismo. Si usted no sabe lo que es el ascetismo y el hedonismo, se lo voy a definir. El ascetismo es la idea de que la vida se vive mejor cuando uno niega los deseos del cuerpo, uno evita los excesos y uno se sacrifica. Esa es la vida del ascetismo, esa es la vida de la asceta. En este tipo de cultura la gente practica el ayuno durante largos periodos de tiempo, son frugales con el dinero y se niegan a sí mismos todos distintos tipos de placeres. Ese es el asceta. Cuando yo pienso en el ascetismo, pues yo pienso en varias culturas asiáticas que tienen esa tendencia por naturaleza. Ahora, el hedonismo es exactamente lo contrario. El hedonismo dice, bueno, elimina todas las restricciones, satisface tus deseos, pásala bien, la vida es una, date el gusto ahora antes de que sea demasiado tarde y te quedes sin gozar. Ese es el hedonismo. El asceta se priva de los placeres y el hedonista se lanza de cabeza a los placeres. Si me arreglo para no matarme aquí con mi propia saliva. Bueno. Así que ya que les definí lo que es el asceta y lo que es el hedonista, les voy a hacer una pregunta bien difícil. Necesito que ustedes me hagan una observación sociológica contestando la siguiente pregunta, que es la pregunta más difícil que ustedes pueden haber encontrado en sus vidas. ¿La cultura hispana tiende más al ascetismo o al hedonismo? No. La pregunta es bien difícil, yo lo sé. Les voy a dar un par de segundos para que lo piense y lo procese. Gente, por supuesto que la cultura hispana tiende al hedonismo. Bueno, por ejemplo, considere la época de Navidad como Exhibit A. Cuando el resto de los Estados Unidos vuelve a la normalidad el 1 de enero, nosotros estamos calentando los motores. Los villancicos ingleses, los villancicos alemanes, pues hablan de la blanca nieve y de la hermosura del nacimiento de nuestro Salvador. Mientras tanto, la aportación de los puertorriqueños al cancionero navideño, pues, incluye selecciones tales como a comer pastel y a comer lechón, arroz con gandules y a beber ron, que venga morcilla, que venga todo. Y cito. Exhibit B. Gente, a los festivales latinos y a la Copa Mundial no hay que darles promoción. Y a esa gente no les preocupa si el evento cae domingo, de que la gente se los vaya a perder porque es día de iglesia. Ellos no están preocupados por eso, porque el 100% de las veces ellos ganan. Exhibit C. Nuestros refranes reflejan nuestra tendencia. Lo que no mata, uno de mis favoritos, para que se pierda mejor que me haga daño. Un gustazo por un trancazo. Si no lo sabía, ya lo sabe. No somos la única cultura que es así. Cuando Pablo le escribe su carta a Tito, Pablo le habla sobre los habitantes de la isla de Creta, mencionándoles que ellos también tenían esa reputación, pero Pablo no era el que los criticaba, era un profeta de allí mismo. Tito 1:12 dice, uno de ellos, uno de los cretenses, su propio profeta dijo,
Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. El problema es que llega un punto en que esa tendencia deja de ser graciosa y se apodera de la vida del que se descuida. Pablo también dice en Filipenses 3, 18 y 19, muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Esto es un problema, porque el mensaje constante de nuestra cultura es que nosotros debemos vivir así. Como yo dije el domingo pasado, nuestra sociedad está enseñando con una agresividad específica a los niños que nosotros tenemos todo el derecho a dar completa expresión a todos los deseos que tenemos por dentro. Y que esa es la única manera de vivir auténticamente. Pero como nos dice la Biblia, estar fijados solamente en las cosas de esta vida y tratar a nuestros deseos, literalmente a nuestro estómago, dice cuyo Dios es su estómago, tratar a nuestro estómago como si fuera nuestro Dios, eso nos hace enemigos de la cruz de Cristo y significa que nuestro fin va a ser la perdición. El final del camino de la glotonería no es bonito. Por eso, para propósitos de la prédica de esta mañana, yo quiero usar un nombre especial para todos esos deseos que se quieren apoderar de usted y de mí. Los voy a llamar apetitos suicidas. Porque si le damos rienda suelta, la Biblia nos dice que el fin es un camino de muerte y mi esperanza es que aprendamos en esta mañana que Dios no abandona a sus hijos para que se conviertan en presa de sus apetitos suicidas. El Señor no lo va a hacer, no lo va a abandonar. Así que si usted está viendo este mensaje, si usted está viendo esta transmisión y si usted siente que sus deseos se están apoderando de su vida, tengo buenas noticias. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, cuando nosotros creemos que Él pagó completamente el precio que nosotros merecíamos pagar por nuestros pecados, ocurre un cambio en nosotros de adentro para afuera. Nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios y eso significa que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Y eso hace toda la diferencia en el mundo porque la presencia del Espíritu Santo en nosotros significa que ahora tenemos el poder para decir no al pecado. Si el Espíritu Santo no está en usted, usted es presa de su pecado. Pero el Espíritu Santo hace toda la diferencia. Tito 2, del 11 al 14 nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. O sea, cuando la gracia de Dios se manifiesta en tu vida y trae salvación, uno de los muchos beneficios es que ahora Dios ofrece el regalo del dominio propio como un muro de protección en contra de nuestros apetitos suicidas. Él nos da el regalo del muro de protección. Así que los invito a que examinemos lo que el libro de Proverbios tiene que decir en cuanto a este tema del dominio propio. Lo primero, como les dije, que podemos ver del dominio propio es que es un muro que ofrece protección. La sociedad presenta a las personas con dominio propio como personas aburridas, como la persona con quien yo no me quiero juntar. Los presentan como si fueran personas que se restringen, quizá porque tienen algún tipo de trauma psicológico. Pero nosotros tenemos que recordar que no todas las restricciones son malas. Si usted está manejando en una montaña alta y usted ve una valla
que está entre usted y el risco, usted da gracias por esa valla, ¿verdad? De esa misma manera, hay restricciones que existen con el propósito de proteger nuestras vidas. Por eso la Biblia dice, como leímos en Proverbios 25, 28, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Perdonen. Bueno, pues este texto presenta nuestras vidas como si fueran una ciudad. Su vida es una ciudad y si usted visita las ciudades antiguas en Europa, en Asia, usted va a notar que esas ciudades están rodeadas de muros. Y en una escala mucho más grande, pues también está la Gran Muralla China. Es una maravilla del mundo porque protege no una ciudad, protege un país entero. Y es lo suficientemente grande como para darle la vuelta a los Estados Unidos 4 veces. Así de grande es la Gran Muralla China. Pues en la antigüedad era de profunda importancia proteger la ciudad con un muro, porque una ciudad sin muros era vulnerable a ser atacada y ser invadida por enemigos. De esa misma manera, nuestras vidas, gente, necesitan ese tipo de protección. Porque el amor a los placeres es un enemigo que puede atacar y puede invadir tus vidas. Proverbios 21, 17. El que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Si brinca al verso 20, Proverbios 21, 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. El espíritu de glotonería no está en experimentar placer. El espíritu de glotonería es permitir que esos placeres se apoderen de uno, al punto que te llevan a la pobreza, al punto que gastas el dinero que no tienes para obtener esas cosas. Y pasas de probar a consumir, y pasas de consumir a disipar. ¿Qué quiere decir disipar? Bueno, a atragantarte con los placeres. Eso es lo que significa. El muro del dominio propio nos protege de dos cosas. Número 1, nos protege de ser egoístas. Y número 2, nos protege de hacer cosas que jamás habríamos pensado. Así que voy a empezar con el primer punto dentro del número 1. El muro del dominio propio nos protege de ser egoístas, porque el que tiene dominio propio sabe que hacer el bien a veces nos llama a sacrificarnos. Si usted quiere hacer bien, muchas veces usted va a tener que salir de su área de comodidad. Y, por ejemplo, el que tiene dominio propio se deleita en hacer justicia, aunque tenga que luchar por ella. Lo cual es necesario, pues ahora más que nunca, porque cuidar del huérfano, la viuda y el extranjero son llamados que hace un partido político. La palabra del Señor. Y responder a esos llamados, pues a menudo implica el sacrificio de comodidades. Sacrificio de placer. Me tengo que levantar temprano, un sábado. Bueno, últimamente significa hasta el sacrificio de las amistades. Pero bueno, ser generoso para los que están en necesidad es un sacrificio, porque literalmente nos quita nuestras riquezas y nos quita comodidades físicas. Pero si usted lo ha hecho, usted sabe que hay un gozo profundo cuando uno se priva por amor a Dios y al prójimo. ¿Quiénes han experimentado eso? Nadie. Uno de ustedes. Muy bien, van bien. Uno es mejor que nadie. Pero bueno, en contraste, el espíritu de la glotonería es que yo no puedo esperar para recibir mi gratificación, y esa actitud siempre nos lleva a buscar la salida fácil a través de la ley del menor esfuerzo. Y voy a tener cuidado con lo que digo. Si usted me dice que usted no está participando en traer justicia al necesitado porque usted piensa que eso es marxismo, pero en el fondo de su corazón es porque usted no quiere perder la conveniencia de partir con sus pertenencias. ¿Me sigue? Y está usando eso como excusa.
Usted me engaña a mí, pero no engaña a Dios. Él conoce su corazón. En último análisis, ese estilo de vida lo va a hacer a usted vulnerable. Ese estilo de vida donde usted está buscando su gratificación todo el tiempo y no puede sacrificar su comodidad por otra persona. El pastor anglicano del siglo XVIII llamado Charles Bridges escribe lo siguiente: el que no tiene dominio sobre su propio espíritu es presa fácil del invasor. Se entrega al primer ataque de sus pasiones descontroladas sin ofrecer resistencia. Al no tener disciplina sobre sí mismo, la tentación se convierte en ocasión de pecado y lo apresura a seguir adelante a extremos espantosos que no había contemplado. Considere esto conmigo. Este pensamiento me lleva a recordar lo que les había dicho, que el muro del dominio propio también nos protege de hacer cosas que jamás habríamos pensado. Porque si usted se pregunta cómo es posible que personas que Dios usó poderosamente en el ministerio lleguen a caer en pecados escandalosos, pues es a través de descuidar la construcción de los muros del dominio propio. Una táctica favorita de nuestro enemigo es que consigue que nosotros primero bajemos nuestras defensas tentándonos con pecados relativamente pequeños y entonces poquito a poco va estirando y estirando y estirando, se van haciendo más grandes hasta el punto en que tú estás sumergido hasta el cuello y te estás preguntando cómo llegaste a ese punto. Como dice en el libro de Cantares, son las zorras pequeñas que arruinan las viñas. Y lo que ahora es leve, en el futuro va a ser severo. Por ejemplo, un hombre en su juventud quizás nunca habría imaginado que iba a terminar siendo agresivo con su novia o con su esposa. Pero si el muro del dominio propio, sin el muro del dominio propio, la ira se convierte en rabia, la ira no se queda estática. Sin dominio propio, la ira se convierte en rabia y en su rabia el hombre llega a hacer cosas que nunca creyó que terminaría haciendo. Una persona creyente nunca habría soñado con engañar a su esposo o a su esposa. Pero sin el muro del dominio propio, poco a poco te permites que los sentimientos por otra persona invadan la ciudad de tu corazón. Poquito a poco. Y de momento te encuentras sentado en la cama de un cuarto en una casa que no es la tuya, preguntándote cómo llegaste a ese punto. ¿Qué yo hago aquí? Yo estoy casado. Le pregunto, usted personalmente, ¿ha experimentado, sabe usted lo que es encontrar que la ciudad de su vida está bajo ataque, encendida en fuego porque está siendo invadida por el enemigo? A mí me ha pasado. Yo he pagado el precio de no edificar los muros de dominio propio. ¿Usted alguna vez ha experimentado eso? ¿Le ha pasado? Quizá usted dijo palabras que no debió haber dicho y ahora destruyó una relación. No esté pensando en a quién le aplique este mensaje. Piense en usted mismo ahora. Quizá usted gastó demasiado dinero y ahora no hay manera de salir de las deudas. Quizás deseamos y miramos imágenes que no deberíamos haber mirado y ahora usted queda bajo los escombros de su culpa y de su vergüenza. Cuando usted encuentre su vida en ruinas y usted note que el enemigo ha invadido la ciudad de su corazón, piense en lo que sucedió. Nos queremos apartar de nuestros peores momentos, queremos recuperarnos rapidito, pero es importante que usted medite y piense en lo que sucedió cuando eso sucede en su vida. Porque los ejércitos del pecado atacan porque no hubo muro de defensa. En algún punto se derribó el muro del dominio propio y usted tiene que conocerse.
Pero el dominio propio no es nada más un muro que está ahí para nuestra protección. El dominio propio también es un muro que necesita protección. Porque la triste realidad es que hasta el día que nosotros pasemos a estar en la presencia del Señor, o hasta el día en que Él por fin venga por segunda vez, nuestra tendencia natural no va a ser el dominio propio. Ese no es usted por naturaleza, ese no soy yo por naturaleza. Nuestra tendencia es a nosotros sentirnos cómodos, a dormirnos en nuestros laureles y a irnos a la deriva. Esa es nuestra tendencia, pero el muro del dominio propio es un muro que necesita mantenimiento. El primer paso para dar mantenimiento al muro del dominio propio es que usted, como le dije, se conozca a usted mismo. Es por eso que Pablo exhorta a la iglesia en Romanos 12:3. Dice, porque dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. O sea, no le está diciendo que usted vive una vida de odiarse a sí mismo, pero tampoco se vaya por el otro lado. Tenga una opinión propia que no sea más de lo que debe pensar. Piense de usted con buen juicio. Use juicio sobrio cuando usted piensa sobre usted mismo. Y nosotros pensamos de nosotros mismos con buen juicio cuando nosotros conocemos nuestras propias debilidades. La pregunta no es si tienes una debilidad. La pregunta es ¿cuál es tu debilidad? La pregunta que siempre le hacen cuando estamos evaluando un pastor para Acts 29, si el enemigo quisiera sacarte de circulación, ¿cómo lo haría? ¿Tiene usted la respuesta a esa pregunta en su caso? ¿O cree usted que usted está en un punto de su vida donde usted no es vulnerable al enemigo? Nadie está en ese punto. Usted necesita conocerse, usted necesita conocer sus debilidades, usted necesita saber cómo el enemigo lo va a querer sacar de circulación, porque una de las cosas que yo he visto a través de 6 años de ministerio es que hay personas con muchos dones que el enemigo se las arregla para sacarlos de circulación y tenerlos en una esquina. Así que, ¿en qué área necesitas ayuda? Es necesario que usted sepa la respuesta a esa pregunta lo mejor posible, porque el enemigo va a tratar de infiltrarse a través de tu muro. El enemigo quiere invadir la ciudad de tu vida. ¿Cuál es tu debilidad? Hemos cubierto algunos de estos temas, por ejemplo, la ira. Proverbios 19:11 nos dice, la discreción del hombre lo hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. ¿Refleja eso su vida o estás viendo o ves que te estás yendo a la deriva? El área del chisme. Quizá usted dice, bueno, no es chisme si lo que estoy hablando es verdad. ¡Es chisme! Proverbios 11:13. El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Honre la expectativa de discreción que sus amigos tienen. ¿Cómo está usted en cuanto al área de la comida, la bebida? Proverbios 25:16. Has hallado miel, come solo lo que necesites, no sea que te hartes y la vomites. ¿Cómo está usted en cuanto al uso de cualquier sustancia fuerte? Y no se sienta superior. Lo único que usted necesita es pasar por una operación y tiene una receta de oxicodone. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Y tiene una botella llena de un medicamento altamente adictivo. Ninguno de nosotros estamos a salvo. Proverbios 21 nos dice que el vino es provocador, la bebida fuerte alborotadora y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio.
Y yo deseo hacer una salvedad, como dicen los puertorriqueños, me van a caer chinches, pero bueno, yo soy el pastor aquí. Yo estoy profundamente convencido que la Biblia no prohíbe el consumo del alcohol en moderación. Yo estoy profundamente convencido de eso. Yo sé que hay diferentes tradiciones cristianas que tienen diferentes convicciones. Yo lo respeto. Si usted tiene la convicción de abstenerse, lo hace para el Señor. Pero creo que si nos vamos a lo que dice la Biblia, yo no creo que la Biblia prohíba el consumo del alcohol en moderación. Yo creo que distinciones entre, por ejemplo, vino, cerveza y whisky son completamente arbitrarias. El Salmo 104 nos dice que Dios hizo el vino para alegrar el corazón del hombre. El mismo Jesús instituyó el vino como, no el jugo de uva, como uno de los elementos en la mesa del Señor. Pero la Biblia nos hace una distinción muy clara, una distinción que es blanco y negro. Y se lo voy a decir en puertorriqueño, andar borracho o con una nota encima es desobedecer a Dios. Cualquier cosa que le embriague, cualquier cosa que lo ponga en un estado impedido, no está honrando a Dios cuando usted no está actuando sobriamente. Y si usted tiene alguna tendencia a excederse, si usted sabe que la tendencia en su corazón es al alcoholismo, lo ve en su familia, si eso viola su conciencia de alguna manera, lo mejor es apartarse completamente. ¿Se conoce usted? Pues esta actitud aplica también a las adicciones en general, aplica a gastar dinero en exceso, aplica a la lujuria de la cual hablamos la semana pasada. Pero, gente, vamos a ser sinceros, es difícil combatir todas estas tendencias que están arraigadas en nuestro corazón. De hecho, sin la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo es imposible. Y la dificultad de todas estas áreas es que surgen a raíz de pecados arraigados de los cuales ni siquiera nos damos cuenta. Por eso el salmista dice en el Salmo 19, Señor, protégeme de los pecados que me son ocultos. Así que, ¿cómo podemos combatir esos pecados ocultos? ¿Cómo podemos ver esos puntos que por definición son puntos ciegos y no se pueden ver? Ay, si tan solo esta iglesia ofreciera un contexto donde examinamos la palabra de Dios a fondo para que nos transforme y pudiéramos compartir nuestras luchas sin miedo de ser juzgados para que mis hermanos pues oren por mí. ¿Cómo podemos hacer eso? Amada iglesia, nuestros grupos de estudio y aplicación reanudan el miércoles 11 de agosto a las 7. Espero ver 30 cuadritos en el Zoom ese día. Pero también le pregunto, durante este tiempo de receso, ¿buscó practicar la comunidad de manera orgánica? Yo sé que Dalisa lo hizo. A ti ni te estoy preguntando. Primera de Juan 1:7 nos dice que si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de algunos pecados menos el de la adicción. De algunos pecados menos la pornografía. La sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero si no practica la comunidad de manera orgánica y espontánea, pues tampoco le va a interesar practicarlo de manera estructurada. Y yo no pienso hacerlo más formal de lo que está. Uno de los lemas de nuestra iglesia que desarrollé junto con Pedro, no vamos a institucionalizar lo que puede ser criollizado. Apréndaselo, ese va a ser uno de nuestros lemas. No institucionalices lo que se puede criollizar. Pero la verdad es que el muro del dominio propio, ya sea de manera formal o de manera criollita, es un muro que solo Dios construye.
Y sí, en la santificación usted tiene un rol. Es sinergista. Romanos 8:13 nos dice, si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir, hay interacción, usted no está sentado, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hay esfuerzo. En el momento que usted sabe que usted pecó y va donde esa persona a confesar su pecado, mire, eso es tan difícil. Yo voy a perder, esta gente me va a conocer tal y como soy y me voy a ver tan feo. Eso es hacer morir las obras de la carne. Y eso le va a traer vida. Pero bueno, yo estoy seguro también que esta no es la primera vez que usted se propone luchar en contra de la falta del dominio propio, ¿verdad? No es la primera vez. Usted ha tratado antes. Usted ha tratado cada 1 de enero. Amén. Pues cada vez que nosotros nos lo proponemos y fracasamos, eso nos debe recordar que nuestra naturaleza pecadora no se puede vencer con nuestra propia fuerza de voluntad. Hay personas que son más disciplinadas que otras. Yo caigo en el bando de los desordenados. Pero hay personas que tienen esa tendencia natural y tienen esa habilidad de ser bien disciplinados. Pero gente, para combatir el pecado no externamente, sino lo que está verdaderamente dentro de nuestros corazones, las motivaciones, las razones por las cuales hacemos lo que hacemos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, no hay de otra. Y entonces el fruto, la consecuencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces sale naturalmente y ahí es el dominio, que sale el dominio propio. Es un fruto del Espíritu, no es algo que usted hace nacer, es algo que nace. Y bueno, para que usted no se sienta solo, el mismo apóstol Pablo nos deja ver que él tenía esa misma lucha dentro de su propio corazón. Voy a empezar en Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Iglesia, sígame, porque esta es la palabra del Señor. Todo lo que yo digo está enredado con error. Esto es perfecto, esto es infalible. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Le está familiar? Y si lo que no quiero hacer, eso hago, pues estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. O sea que el problema no es que la gente lo esté dañando a usted. El problema no es con quien usted se está juntando. El problema es que está aquí. Está aquí. El querer está presente en mí, pero el hacer bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. A mí me sucede, yo leo la ley del Señor, tu ley es hermosa, Señor, tú tienes razón. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. ¿Se queda así? Continúa en el capítulo 8, verso 1, diciendo, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Y aquí en el contexto de Romanos, andar conforme a la carne significa que usted está dependiendo de sus propios esfuerzos y de su propia fuerza de voluntad.
Pero no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dependiendo y confiando en lo que Jesús ha hecho por usted. Su santificación sale de la conciencia que usted tiene de su justificación. Si usted medita en su justificación, el fruto va a ser santificación. La ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne, o sea, la mente puesta en depender en tu propia fuerza de voluntad y en tus propios esfuerzos, es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Así que mientras le pido al equipo de adoración que tome sus lugares, yo quiero invitarlo precisamente a que pongamos nuestras mentes en el Espíritu, participando juntos en el sacramento de la comunión.